El metro de la Ciudad de México no es solo un sistema de transporte. Es un laberinto de túneles y estaciones donde el tiempo parece comportarse de forma extraña, construido sobre una ciudad que ha visto guerras, rituales y tragedias. No es raro que entre sus pasillos resuenen ecos de cosas que nunca debieron ser vistas. Miles de personas pasan por sus vagones cada día, pero hay quienes aseguran que entre ellos viajan sombras que no pertenecen al mundo de los vivos. Trabajadores han escuchado voces dentro de sus oscuros y largos túneles. Guardias han visto figuras que desaparecen entre las vías, y algunos pasajeros han sentido cómo el aire se vuelve denso justo antes de que las luces parpadeen. Como si algo o alguien los estuviera observando. Hoy te contaré algunas de las historias más aterradoras que han ocurrido en el metro de la Ciudad de México. Pero ten cuidado, la próxima vez que abordes un vagón vacío o sientas un escalofrío en un andén solitario, recuerda que en el subsuelo de esta ciudad hay cosas que nunca dejaron este mundo. Bienvenidos a este nuevo canal. Ahora ponte cómodo y disfruta de esta inquietante historia. El reloj marcaba las 11:59 p.m. cuando Luis entró corriendo a la estación del metro Indios Verdes, prácticamente el último recorrido del metro. Había trabajado un turno doble en el restaurante, donde lavaba platos, y estaba agotado. Y si perdía ese tren, tendría que esperar hasta la mañana para tomar el primero del día, y no podía darse ese lujo. Se dejó caer en uno de los asientos y cerró los ojos por un momento. El vagón estaba en silencio, apenas interrumpido por el sonido monótono del tren avanzando sobre las vías. Pero entonces sintió una presencia. Abrió los ojos y miró a su alrededor. En la última fila de asientos, casi oculta en la penumbra, había una mujer mayor. Su piel era pálida y su cabello canoso y despeinado. Llevaba un suéter gris y una falda larga. Luis estaba casi seguro que cuando entró no había nadie en la parte trasera del vagón. ¿Cómo no la había visto? La mujer lo miró y le sonrió suavemente. Hace frío esta noche, ¿verdad?, dijo con voz baja, casi un susurro. Luis, a pesar del escalofrío que recorrió su espalda, respondió con cortesía. Sí, ya empieza a sentirse el invierno. La mujer asintió lentamente. Siempre es así el último vagón del tren. Solo los que no tienen otra opción lo toman. Luis intentó sonreír, aunque algo en sus palabras lo puso nervioso. Había algo raro en ella, no solo en su apariencia, sino en su manera de hablar. Como si cada palabra tuviera un peso que Luis no comprendía. ¿Viene de trabajar?, preguntó ella después de un momento de silencio. Sí, fue un día largo, solo quiero llegar a casa. La mujer lo observó fijamente con sus ojos oscuros. Aprovecha mientras puedas, dijo con una leve sonrisa. Nunca sabes cuándo será tu último viaje. Luis en ese momento sintió un escalofrío. Algo en su tono, en la forma en la que lo dijo, le hizo sentir incómodo. La mujer volvió a mirar hacia la ventana. El tren avanzaba entre túneles oscuros, y por un momento, Luis tuvo la sensación de que las sombras en el cristal se movían de manera extraña. ¿Hasta dónde va?, preguntó Luis, intentando disipar la tensión. La mujer tardó en responder. Hasta la última estación, dijo finalmente. Aunque a veces no llego. Luis frunció el ceño. ¿A qué se refería con eso? El tren llegó hasta la siguiente estación y, sin decir una palabra más, la mujer se puso de pie y salió del vagón. Luis la observó desaparecer entre los pasillos oscuros. Entonces el tren continuó su marcha. Cuando Luis volteó la mirada hacia el asiento donde ella había estado sentada, vio algo que le heló la sangre. Un billete viejo del metro,
arrugado y amarillento. No le dio importancia en ese momento, pero al día siguiente, una noticia lo dejó sin aliento. Mientras por la mañana Luis veía las noticias, vio un reporte de un accidente ocurrido 2 noches antes. Una mujer había sido arrollada por un tren en la línea 3. Según el informe, su cuerpo quedó irreconocible. Solo la identificaron por su ropa y objetos personales. Cuando en la pantalla le mostraron una foto de la mujer, Luis sintió que el aire le faltaba. Era ella, la mujer con la que había hablado anoche. El corazón le latía desbocado. Intentó convencerse de que era una coincidencia, pero entonces recordó sus últimas palabras. Nunca sabes cuándo será tu último viaje. Y desde esa noche, Luis nunca volvió a subir al último vagón del metro. El turno nocturno en el metro de la Ciudad de México también puede ser monótono, pero también tiene momentos en los que el miedo se siente real. Arturo y Ramírez eran parte del equipo de seguridad en la estación Chabacano. Habían trabajado juntos por años y conocían bien las historias que corrían entre los empleados. Esa noche la estación ya estaba cerrada al público. Solo quedaban ellos y algunos trabajadores de limpieza. La madrugada avanzaba, tranquila, hasta que, cerca de las 3 a.m., la radio de Arturo soltó un sonido de interferencia. ¿Escuchaste eso?, preguntó Ramírez, frunciendo el ceño. Seguramente un fallo en la radio, respondió Arturo, pero cuando terminó de hablar, la voz de otro guardia se coló por el altavoz. ¿Quién dejó entrar un niño? Ambos se miraron confundidos. ¿Un niño? Rápidamente se dirigieron a la sala de monitoreo, donde su compañero Morales les hizo una señal para que miraran las pantallas. Ahí estaba, un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, vestido con un short y una playera sucia, caminando descalzo por el andén de la línea 8. Lo más extraño era su forma de moverse. Caminaba lento, casi arrastrando los pies, con la cabeza agacha. A veces se detenía y volteaba hacia las vías, como si esperara algo. «No puede estar aquí. ¿Cómo entró?», dijo Ramírez, revisando las cámaras de acceso. Nadie había entrado en horas. No había registros de niños en la estación. Entonces, en la radio se escuchó algo. Una risa, suave, infantil, pero con un eco extraño que les erizó la piel. Morales revisó las cámaras de nuevo. El niño ahora estaba sentado en la orilla del andén, balanceando los pies en el aire. «Si se mueve un poco más, va a caer a las vías», dijo Arturo, ya en camino al lugar. Corrieron hasta el andén. Solo tardamos unos minutos en llegar, pero cuando lo hicieron, el niño no estaba. Lo buscaron por toda la estación, revisaron baños, pasillos, incluso debajo de los bancos, y no había nada. «Tal vez salió corriendo», dijo Ramírez, pero su voz sonaba más como si tratara de convencerse a sí mismo. Volvieron a la sala de monitoreo para revisar las cámaras otra vez, y ahí estaba. El niño seguía sentado en el mismo lugar, con los pies colgando sobre las vías. Pero ellos acababan de estar ahí, lo habrían visto. En ese momento, el niño levantó la cabeza y miró directo a la cámara. No tenía ojos, solo 2 manchas oscuras en su rostro. Las cámaras parpadearon. Cuando la imagen volvió, el niño ya no estaba. Esa noche nadie quiso quedarse solo en la estación. Días después, Morales investigó más sobre la historia del lugar. Y hace muchos años, un niño había caído en las vías del tren, en ese mismo punto, por lo que murió al instante. Algunos dicen que aún está ahí porque no se quiere ir de este mundo. Jaime trabajaba como un inspector de seguridad en el metro. Había visto de todo: peleas, robos, accidentes, pero también cosas que no podía explicar. Su turno de noche lo obligaba a recorrer túneles entre estaciones, inspeccionando que no hubiera desperfectos o intrusos en las vías.
Nunca le había gustado caminar por esos pasillos oscuros, pero era su trabajo. Y con los años se había aprendido a ignorar los escalofríos y los ruidos extraños. Una madrugada, cerca de las 2:30 am, Jaime recibió un reporte de una actividad inusual en la estación Panteones. La estación ya estaba cerrada al público, pero los operadores habían detectado un movimiento en las cámaras de seguridad, una figura solitaria caminando por el andén. Jaime llegó a la estación con su linterna en mano, y al entrar, el aire se sintió más pesado de lo normal, y el sonido de sus pasos resonaba de forma inquietante en el pasillo vacío. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, pero su voz solo encontró silencio como respuesta. Encendió su radio para reportar que estaba inspeccionando la zona, pero en cuanto intentó hablar, la señal se llenó de estática, algo que pasaba a veces en ciertos túneles, pero nunca dejaba de incomodarlo. Cuando llegó al andén, vio un tren detenido. No debía estar ahí. Todos los trenes fuera de servicio eran enviados a los talleres después del último recorrido. Jaime se acercó con cautela, iluminando los vagones con su linterna. El tren estaba vacío, o al menos eso pensó, hasta que vio algo en uno de los asientos al fondo. Sentado en un asiento viejo, había un anciano esquelético. La piel pálida se le pegaba a los huesos, y su camisa blanca estaba amarillenta. Solamente estaba con la mirada hacia abajo, inmóvil. Jaime sintió un escalofrío en la nuca. Algo en ese anciano no estaba bien, además de que a esas horas era muy extraño que estuviera por esos lugares. Jaime dio un paso atrás y por un instante apartó la mirada hacia la puerta del vagón. Y cuando volvió a mirar, el anciano ya no estaba en su asiento. El aire se volvió helado. El silencio era absoluto, y un sudor frío recorrió la frente de Jaime. Giró lentamente la cabeza, y cuando hizo eso, el anciano estaba justo frente a él. A menos de 1 metro, sus ojos eran 2 pozos de oscuridad, sin pupilas, sin alma. Su boca se torció en una sonrisa imposible, estirándose hasta las mejillas, mientras de su garganta brotaba un sonido bajo, casi como un susurro, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. Sintió un pánico que lo paralizó por un segundo, pero en solo un segundo corrió sin mirar atrás, por todo el túnel, pero parecía alargarse como si nunca fuera a terminar. Finalmente encontró una puerta de salida. Y cuando volteó a ver por última vez el tren, ya no estaba. Después de eso, Jaime sintió tanto terror que renunció a su empleo, y a pesar de que contó su historia, muchos dudaron si fue real o realmente solo la inventó. Si te gustaron estas historias y este video, déjame un like y suscríbete para más historias aterradoras. No olvides comentar si alguna vez has vivido algo extraño en el metro de la Ciudad de México.